El gobierno intentó, no sé si vieron, después de que se cayera el capítulo de extranjerización de la tierra, diciendo que todo había sido un caballo de Troya para que se pudiera aprobar el resto Sí. del proyecto de ley. Bueno, también le voltearon el resto del Claro. proyecto de ley. Y ahí ahora arranca la búsqueda de los culpables. Y creo que tenemos para escucharla a Patricia Burri, si no la escuchamos todavía, decir quién le parece que es el principal culpable. Y el ¿Quién? principal culpable para Patricia Burrich es Manuel Adorni. No. Escuchémoslo. Que durante meses fue muy importante, que fue que cada vez que se hablaba de algo se hablaba del tema de Adorni, después tuvimos el tema del Mundial. ¿Cree que si se hubiera tratado en esa sesión que finalmente no se llevó adelante por el miedo, se entendió del gobierno, de que pase algo con Adorni, de que pidan la interpelación, ¿cree que ese día se hubiera aprobado? No, no fue el miedo, fue una cuestión institucional. Nosotros considerábamos que no podíamos permitir una interpelación, que tenía que tomarse una decisión, pero no era la interpelación. Y seguramente en ese momento se hubiera aprobado. ¿Usted dice que sí? ¿Con la ley de tierras y con la ley Manejo del Con Fuego? todo, sí. Bueno, culpa de Adorni y del Mundial, chicos. Ahí está. ¿Qué va a hacer? Listo. Queda clarísimo. Tremendo. Che, el otro dato fuerte de ayer, vamos a insistir mucho con esto porque yo recién pregunté si tenemos información nueva de la colega que está internada. Lo que me dicen es que no. Nos pidieron además también que no difundamos el nombre. Un pedido de ella cuando estaba ingresando al hospital, pidió por favor que no se diga el nombre, así que no lo vamos a decir, pero hay una fotoreportera internada con una fractura de cráneo, ¿sí? La primera info es que está bien, está estable, obviamente sigue internada, no es como el caso por ahora de... ¡Ay! Se me fue el nombre. De Pablo Grillo. Uy, qué blanco que se me hizo. De Pablo Grillo, que todavía se está recuperando de la represión. Con la ley base, ayer charlábamos mucho en el grupo del Pase, si esta represión se podía asimilar o era peor que la de la ley bases. Porque fueron las dos muy violentas. No sé qué opinan ustedes. No, me parece que la diferencia fue que en esta hubo todavía más expresión social no organizada. Mucha más presencia de personas que simplemente se acercaron porque los interpeló la consigna "la patria no se vende" o "la patria no se incendia", y se acercaron, no sé si probablemente por la coincidencia con la salida de las oficinas o qué otro motivo, pero hubo mucha, me dio la sensación, por lo que vi, por lo que percibí, por lo que me contaron mis hijos que estuvieron presentes ahí. Sí, gente que no suele ir. De gente que no suele ir a marchas, que estuvieron ahí movilizados y que no se iban. Claro. Y que no se iban, y que se quedaban y que daban vueltas, y que iban de Congreso a Plaza de Mayo. Y iban, volvían, se quedaban por la 9 de julio, iban hacia un lado y hacia el otro de Avenida de Mayo por la 9 de julio. ¿Pero era más organizaciones o gente suelta Gente ayer? suelta. Había Sueltos. las O sea, fue personas un tema que se quedaban... fue un tema que tocó. Que te interpeló. Los que se quedaron en la calle eran las Sí. personas sueltas. Eso era el dato. Las Fueron- organizaciones se retiraron porque había Aparte se veía organizaciones. gente con nenes chiquitos. Sí, muchas familias, muchos que salían del trabajo. Yo las que veía, la verdad, al principio de todo, eran fundamentalmente las organizaciones de izquierda, pero el resto era gente que estaba suelta y que estuvo durante horas y horas y horas resistiendo ahí. Comparativamente con la ley bases, todavía tenemos que ver cómo va evolucionando. Hubo menos cacería de personas sueltas. Me dio la sensación cuando salimos con varios colegas, estábamos prestando mucha atención porque pues, a esa hora se suele levantar gente por parte de la policía. Lo que sí fue sorpresivo es que no es común que la policía reprima de esa manera cuando son movilizaciones tan masivas y por eso chocó a mí me hace tanto. acordar a dos, a la de Macri con la reforma jubilatoria, ¿se acuerdan? Que la llamó reparación histórica, que fue tremenda. Pensé lo mismo. Yo estuve ahí y fue muy dura porque además tiraron hasta gas al subte, o sea, fue de casualidad, no hubo muerto. La de la ley bases también, estuve ahí y fue realmente dura. Ayer no pude llegar. Pero por las imágenes, sobre todo, ¿sabes lo que me impactó ayer? Lo larga que fue. O sea, la cantidad de horas, porque la imagen a las 5 o 6 de la tarde ya no había nadie en la plaza.
O sea, esto que vos decís, iban y volvían, iban y volvían, pero la imagen de salir de cacería, ¿no? De cualquiera que estuviera ahí. Probablemente una gran diferencia con la movilización de la ley Bases tiene que ver con el agotamiento de la paciencia de la gente. En la ley Bases todavía el gobierno tenía un respaldo popular muy alto. Era como que era el inicio, el arranque, estaba en duda de cómo iba a resolver experiencias, si este gobierno iba o no a tener éxito en dar respuestas a muchas demandas de la sociedad. Y ayer me parece que la expresión, además de interpelarte la consigna de la patria no se vende, era el agotamiento de la paciencia. Bueno, te esperamos 2 años y medio, estamos peor y no vemos una salida. Y por eso la presencia no orgánica de la gente en las calles. Les hago una pregunta, quiero saber su opinión antes de decir la mía en el editorial. ¿Por qué piensan que el gobierno reprimió tanto? Porque de verdad que no había, por lo visto, no había motivo. Simplemente era una movilización para que los senadores sintieran que había mucha gente ahí, pero no hubo ninguna... ¿Por qué piensan, o si coinciden conmigo, de que el gobierno decidió reprimir? ¿Qué quiere? También estaban enojados. Que le achuraron la ley, sí. Impotencia. Sí, y aleccionador también, de acá adelante aleccionador. ¿Aleccionador por qué? Y porque la sensación es que, estoy pensando, no sé si se acuerda de Tato Bores, que hacía la apertura de uno de sus ciclos, era que la Argentina había desaparecido por el peso de los testículos de los argentinos en cuanto a las decisiones que tomaban los gobernantes. Y yo creo que estamos tan hartos y que la mecha está cortísima. Ajá. Y me parece que las cosas que vienen de acá... ¿Por eso pensás que se movilizó tanta gente ayer? Sí, y que una cosa también es que te la pienses... Es esta cosa, la autocensura y la autorregulación es mucho más efectiva que cuando ya estás en la plaza. Si ves estas imágenes, y quizás te la pienses 3 veces antes de ir a marchar. O sea que para vos vos... decís que tiene que ver con el acuerdo en Estados Unidos, con esta reunión que lideró Marcos Rubio, organizando la represión del terrorismo de izquierda, asociando como terrorista de izquierda cualquier expresión que vaya en contra del Bueno, Estado. seguramente vos lo dijiste hace un rato, seguramente Milei diga que lo de ayer fue un intento de golpe otra vez. Pero esto, vos lo asociás a esto, a no salgas de vuelta. Disciplinador. Claro. Disciplinador yo lo veo, si vos tenés, no sé, yo tengo 47 años, tenés un hijo de 20, 22. Sí. Y próximo embate del Congreso y tu hijo te dice voy a ir a marchar. De ninguna manera. Sí, ¿cómo que no? Bueno, pero es una mamá que te dice, no. Bueno, claro, tenés Yo esa me quedé en mi casa contradicción. cuidando a mi nieto para que mis hijos puedan ir. Bueno, pero la gran mayoría, yo te digo, si yo tuviera un hijo de 20 y no sé qué diálogo tengo con él, porque me da miedo. Y bueno, pero digo, es difícil, yo sé, porque también enfrenté esa disyuntiva ayer de decirle, ¿y por qué no te quedás? Y porque después la historia se lo va a reclamar. Se lo va a reclamar, me lo va a reclamar a mí, se lo va a reclamar a ella. Estoy de acuerdo, pero a veces vos mirás al costado y decís, pero ¿y para qué? ¿Y pensás que va a tener efecto? Pues es muy cierto esto que decís, porque pasa. Ojalá que no. ¿Pensás que va a tener, porque yo coincido un poco, ahora en el editorial voy a hablar de eso, ¿no? Pero el efecto disciplinador de la violencia, ¿pensás que va a tener efecto o que la situación ya está en un punto de, bueno, la gente se va a movilizar igual? Ahí no lo tengo muy claro porque creo que realmente hay un nivel de hartazgo que está increyendo, creo que mucho más rápido que lo que infiere el gobierno. Ajá. Y me parece que con estas cosas tienen como el pulso de la calle, lo tienen así ayer. No, Sí, y la igual. gente se movilizó igual. Sí. Quiero decir, mientras veíamos la imagen de la represión, la gente seguía llegando a la plaza y lo que quedaba, a mí me dio la sensación, el objetivo de ayer era vaciar rápido la plaza para evitar que hubiese presencia en el momento que se votara. Eso es algo que hace el gobierno sistemáticamente, no es la primera vez que hay una movilización cuando dentro del Congreso se está debatiendo un proyecto de ley, pasó con reforma laboral, pasó con la ley de glaciares, pasó con un montón de iniciativas. Y la estrategia de la policía siempre es vaciar rápido para que la plaza quede vacía a partir de las 5 o 6 de la tarde. Sí, es decir, que cuando se vota. aproxima el momento de la votación, los senadores o los diputados no estén viendo que afuera hay muchísimas personas ¿Se siente eso? reclamando Vos que estás eso. adentro del Congreso, cuando vos estuviste muchas veces adentro del Congreso con movilización grande afuera. ¿Sabes? ¿Se siente? Es cuando los empezás a ver con el celular. ¿Sí? Cuando los empezás a ver con el celular, que están viendo los videos en YouTube de los canales de televisión, llega mucho más tarde, la represión habrá arrancado tipo 5 de la tarde, me parece. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Se huele.
No, pero pará, antes de la Se represión. huele el gas pimienta. ¿Se escucha a la gente cuando canta afuera, cuando están adentro del recinto? Muchas veces sí. Digo, pintales eso también a los oyentes que por ahí no... Por eso cada vez la reja va más lejos. Es totalmente. La reja cada vez más lejos para que no se pueda retumbar adentro del recinto los bombos que se están escuchando del lado de afuera. En el Senado se escucha menos que en la Cámara de Diputados. Porque está más adentro. Porque está más adentro y por lo general hay más ruido en la esquina de ahí de Rivadavia y Callao, pero se escucha y daba en un momento cuando arranca la represión, vos salías de donde está el recinto, vas a los pasillos del Senado de la Nación y se sentía el olor a gas pimienta y es un proceso entre que arranca la represión y se empiezan a enterar los senadores de che, ¿qué está pasando afuera? Te empiezan a decir, ¿no viste los videos de? Y ahí se empiezan a ir enterando. O sea, que impacta. Que impacta y vincularlo un poco con lo que discutíamos el otro día, ¿te acordás? De respecto a si sesionar virtualmente o no. Sí. Lo que te cambia es la presión callejera que tenés para los legisladores. Cuando los legisladores están viendo que a media cuadra se está movilizando la gente, vota de otra manera. ¿Sí? Sí, porque el capítulo de tierras se cayó, de tierras y fuego, de manejo del fuego se cayó por la movilización que había afuera y el motivo por el cual se reprimió fue para evitar que estuviera esa presión callejera para que saliera la ley. Acá mi yerno me manda una foto tomada en la hizo él en Avenida de Mayo y Santiago del Estero ayer. Peter Thiel go home. No. Aquí no se venderá. Me gustó. Vamos, porque es como una nueva consigna, ¿no? Tantas consignas que tiene pero el tema es que tiene una home acá ahora. Claro. Ahora tiene una Se home compró una acá. casa. Acá, mamá dice, la entiendo de mí. Pero claro, Mamá, yo no digo, pobre. en el chat creo que dicen, no hay que hacer eso. Yo no digo qué es lo que hay que hacer. La he hecho sufrir digo a mamá. que hay que entender qué es lo que pasa. Y sí. En el 2001 nos fuimos ahí a la plaza. Era tipo, Y estaba... Sí, encima nos agarró la tele, me acuerdo. En esa época sin celulares, sin nada. ¿Será que yo... Y nos filmó la... Mis primeras marchas fue de la mano de mi viejo, ¿no? Claro. En el Igual te voy a 30 decir de algo. marzo... Cambia un poco la sensibilidad materna-paterna. Hay Sí. otro... Sí. Hay otro Puede miedo, ser, hay otro puede ser. abrigo. Y... No, papá nos enseñaba cómo hacer el dispositivo de seguridad en la marcha, cuando íbamos con el centro estudiante. Y Claro. mamá En la decía, marcha de... Nos daba Vos muchas clases de veces están eso. todos juntos, no dejan pasar a nadie. En la Zapatilla. famosa marcha de la multipartidaria en diciembre del 82, cuando empieza a levantarse la veda política, viene la represión y bueno, las banderas, ¿viste? Tirás todo y salí corriendo. Mi viejo se paró ahí y dijo, acá me van a buscar la bandera no se deja. Claro. Tuvimos que volver los chicos a levantar la bandera Yo creo igual y volver a desplegarla. fuera de joda, es un temor en las familias, porque el miedo es algo que existe y que obviamente el gobierno quiere generar. Después está lo que uno hace con ese miedo, cómo lo enfrenta, cómo se cuida. Nosotros siempre decimos lo mismo, no vayas solo a las movilizaciones, mantenete en un grupo, anda con un calzado adecuado para poder moverte, llévate el celular bien cargado, trata de llevarte un pañuelito o algo por si disparan gases. Si ves algún quilombo, retírate automáticamente, avisá que volviste, que alguno se quede en un bar cerca. Es terrible tener que dar estas recomendaciones, ¿no? Pero que alguno se quede en un bar cerca como posta para avisar que saliste de la zona. Nosotros ya naturalizamos que, para lo que voy a decirles, van a decir, sí, lo hablé con gente de otros países, vos naturalizás que si te agarra la policía tenés que gritar tu nombre. Claro. Y eso lo tenemos tan metido adentro. Y Sí, tiene una sí, historia que es re pesada. Pero ¿de si dónde este viene? año, la otra vez me acuerdo que bajé a la redacción, cuando había una de las movilizaciones, no me acuerdo cuál, iban los compañeros del móvil. Y estaban preparados para la guerra. O sea, los mobileros, o sea, ya van con la máscara antigas, con las antiparras, con casco, los fotógrafos que están ahí adelante, que hacen un laburo, la verdad, de un coraje extraordinario, que se meten ahí, que no se meten la verdad que le van a pagar igual, se meten porque quieren mostrar, por eso les disparan. Mi familia, mi viejo reportero gráfico, en los 70s y 80s, y yo llegué a ver a mi viejo, digamos, en acción el día de la tablada. Que yo me acuerdo que mi vieja, estábamos mirando el noticiero y mi viejo estaba de franco y de repente le suena el teléfono de casa y se va. Y nunca dijo por qué. O sea, le dijo a mi vieja, nosotros no. Me voy a laburar. Claro. Y de repente lo vi, yo estaba mirando Tele 9. Y lo veo pasar a mi papá adelante en medio del quilombo y la miro a mi mamá y mi mamá me dice, es que ama lo que hace.
Bueno, Y tienen un estaba compromiso desesperada, ahí porque el fuerte. chabón sí, pero no medía y era bueno. Yo tengo mucha admiración por los camarógrafos, por los mobileros, por los fotoperiodistas, que además han logrado cosas maravillosas. Por ejemplo, nuestro compañero Caloyán Santos, que es fotógrafo del Destape, fue el tipo que, con sus fotos en la represión de la ley Bases, logró que se identifique al tipo que le había disparado a Pablo Grillo. ¿Sí? El fotógrafo Pepe Mateos, histórico, fue el tipo que con sus fotos, porque estaba ahí, porque se metió, logró identificar al comisario Franciotti, que fue el que asesinó a Costecchi y a Santillán. En Avellaneda. Claro, ahí en el puente de Avellaneda, en la Avellaneda, estación en la estación de tren, perdón, tren no en de el puente. Avellaneda. Entonces, la verdad que tienen un coraje, se paran ahí, filman, entrevistan, cuidan. También ayer lo veía a un colega de C5, no sé cuál era, que a una piba que estaba medio expuesta fue él y la sacó. O sea, en medio de la cobertura, creo que era Nicolás Munafó. Puede ser. Y en medio de la cobertura el tipo, que estaba igual que ella, no es que él estaba protegido, pero que sabe mejor moverse en esas situaciones. La agarró a la piba y la sacó y la protegió, ¿no? Nada, un coraje extraordinario. Pero bueno, obviamente esto nos pasa ahora en estas movilizaciones con este tipo de gobierno. Yo voy a hablar de esto en el editorial y voy a volver a poner el tape de Milei donde Milei explica que por su plan económico iba a tener que reprimir. Porque esto está pensado. Esto está pensado. Y yo tengo esa mirada de que ayer tuvimos un gobierno perdedor y vengativo. Un gobierno que perdió y salió a vengar esa derrota con sangre. Violento, persiguiendo, golpeando, reprimiendo. Y bueno, esas son las imágenes que estamos mostrando ahora. Vamos a separar y vamos a ir al editorial. Igual obviamente nos quedamos todos y vamos a tratar este tema. Ayer fue una jornada muy importante que hoy sigue, que hoy va a haber movilización enorme también por pan, paz y trabajo desde San Cayetano a la Plaza de Mayo. Esperemos que el gobierno no reprima hoy también, porque la movilización va a ser grande y va a atravesar toda la ciudad. Viste, ayer fue concentrada en el Congreso, pero hoy atraviesa desde Liniers hasta Plaza de Mayo toda la avenida Rivadavia, que parte al medio de la ciudad de Buenos Aires, para los que no la tienen en la cabeza. Así que hoy va a ser una jornada muy importante. Ayer fue muy importante.